A Guglielmo le creían poco, o casi nada, de acuerdo a cómo se presentara la ocasión. Por ahí, si se tratara de un día nuboso, ampliaba más aún sus conceptos, diciendo que había sobrevivido a 2 guerras y cosas así. Algunos le creían, porque había llegado a sus 89 gozando de una salud, en apariencia, inquebrantable, y que daba a opinar y transmitir esas determinaciones a otras personas que no tuvieran la suerte de conocerlo. Poseedor de una estatura respetable y de una complexión física bien estructurada, paseaba por la calle sin necesidad de ayudarse con un bastón. En verdad, proyectaba una imagen envidiable de sí mismo. Vivía solo, se preparaba su propia comida, se lavaba su ropa, nunca había requerido ayuda. Se le había conocido una mujer que lo había acompañado por años, aunque nunca habían pensado en casarse, y menos, en tener hijos. Hubo un par de amigos que aseguraron que rompieron porque se enojó mucho al enterarse que Romina, así se llamaba, a sus 72 años, se le había ocurrido hacerse un tatuaje en el hombro izquierdo, siendo visible siempre cuando usara vestimenta escotada, cosa que sucediera a menudo. Ella alegaba que, lo que le había costado habérselo hecho, era necesario que se viera. Pero a Guglielmo no le interesó este hecho, y le dio 48 horas para abandonar la casa. No le dio demasiadas explicaciones. Los celos de Guglielmo habían activado un mecanismo destructor que imaginaba nunca lo tuviera. Pero la desaparición de Romina le provocó un gran pesar. Desde ese día comenzó a experimentar un extraño síndrome consistente en no poder concluir sus frases. Frente al espejo del baño, practicaba todos los días una oración extensa, sin importar la lógica o su contenido, y casi llegando a la mitad de su emisión, el lugar que ocuparan las vocales y consonantes restantes era suplantado por la emisión de débiles columnas de aire. Esto le resultaba poco tolerable, debiendo tomar aire para concluir la frase. Consultó el suceso con un par de especialistas foniatras quienes, examinándolo y ordenándole hiciera varios controles de laboratorio, concluyeron que todo era producido por un estado de histeria o ansiedad extrema, tal vez por su alejamiento y ruptura con Romina. Físicamente, sus cuerdas vocales funcionaban a la perfección, por eso no debía preocuparse. A Guglielmo este diagnóstico le pareció adecuado, y más debido a que, a los días siguientes, tuvo la suerte de encontrarse con Romina, luego de 2 años que no la volviera a ver. Durante los primeros segundos que duró el estupor de verse cara a cara, ahí nomás, en la calle, ambos quedaron en silencio expectante, debido al rigor de la sorpresa recibida. Pasado este tiempo, los labios de Romina se estiraron en una sonrisa, la que debió ser compartida por Guglielmo. Se saludaron estrechando sus manos. Guglielmo no necesitó ni requirió otra especie de contacto, como ser un beso. Adicionalmente, la notó cambiada, más fea. Y durante el periodo en que se separaron notó que lo aprovechó, haciéndose tatuajes. Podía ver su cuello tapizado con flores pintadas de verde y rojo, hecho que, según estimó, dicho dibujo continuase por debajo del vestido que llevaba puesto. Por este motivo deseó culminar, cuanto antes, con el fugaz encuentro. Pero también existía otra razón para poner fin a la presencia de Romina, y era que no deseaba que se enterara de su problema con el habla. Tal vez sintiera vergüenza que, el arma con la cual la había conquistado, aquel declamar romántico, de memoria, de fragmentos de grandes obras del teatro griego clásico, ahora se reducía a apenas un esbozo, frases sencillas, lo necesariamente breves como para ser entendidas en 2 o 3 palabras. Y simular un arranque de tos, un resfrío no curado aún, que se encargara de encubrir la falencia. Tuvo suerte. Romina nada preguntó. Tanto la conversación como el tiempo empleado en el encuentro fueron concisos. Se despidieron estrechándose las manos. Guglielmo juraría nunca besar a una mujer tatuada.
Ni siquiera si tuviese estampado un dibujo entre sus muslos, como supiera que lo hicieran otras mujeres. Esta idea lo acompañó todo el trayecto de regreso a su casa. Y fue cuando recordó la primera vez que vio el sencillo tatuaje que se había hecho Romina. Y la impresión de él al verlo. Cuando tenía 16, un día le pidió permiso a su padre para hacerse un tatuaje. Y que la mayoría de sus compañeros de colegio ya se los habían hecho. Pero Camilo le negó toda opción, que eran cosas que se hacían solamente los homosexuales, y que no fuera aconsejable que su hijo cayera en esas tendencias. Guglielmo callaba y obedecía, sin sentirse capacitado para argumentar que su padre tuviera un amigo de la infancia, Joaquín, que, habiendo sentido inclinaciones homosexuales toda su vida, fue convencido, por un cirujano búlgaro, de operarse, cambiando uno de sus testículos por otro que tuviera fuertes características masculinas. El resultado fue, con el paso del tiempo, un aumento desmesurado de peso y grandes valores de glucosa en su sangre, pero su atracción hacia los hombres nunca cambió. Todo esto Camilo lo narró un domingo, durante el almuerzo. Mamá Ofelia asentía con la cabeza, comentando que eran cosas de no creer. Y quizás fuera probable que Camilo evitara que a su hijo le sucediera lo mismo. Recordando, ante un plato de sopa ya fría, el hecho de haber vuelto a ver a Romina, con su cuello tatuado, le provocó hurgar en su cajón de cosas olvidadas. Y si hubiese permanecido a su lado y aceptado su pequeño tatuaje, con seguridad, dulcemente, le prohibiera continuar con esas prácticas. Al día de hoy, y como estaban las cosas, no lo sabría. Por el momento, debía conformarse con la soledad del entorno hogareño y la compañía del tic-tac del reloj de péndulo del living. Durante la tarde continuó, de acuerdo a lo que le había indicado el último fonoaudiólogo consultado, a practicar vocales, consonantes y largas frases frente al espejo del baño. Por más que siguiera las instrucciones, estirando los labios, asomando su lengua entre los dientes, inhalando aire por la boca, reteniéndolo por unos segundos y luego expeliéndolo durante la pronunciación, todo resultaba en vano. Las frases continuaron su tosudez de quedar incompletas, y solamente él entendía el significado de lo que permaneciera en silencio. Desde ahí, debía recomenzar, pero quien fuera su interlocutor olvidaría el comienzo de la frase, debiendo Guglielmo iniciar todo de nuevo para quedarse en silencio justo en el mismo lugar. En la nueva ronda de amigos contó que había vuelto a ver a Romina, como por casualidad, remarcando que ya nada sintiera por ella. Pero sus amigos no le creyeron. Lo conocían bien. Siempre que decía una cosa, quería significar todo lo contrario. Además, durante los años que viviera junto a Romina, siempre lo habían encontrado jovialmente feliz. Varios se sorprendieron al escuchar, de sus labios, que se habían separado, y hasta que no lo vieron ir solo, por la calle, no le creyeron. Pero el paso del tiempo demostró la realidad. Había sido cierto. Aunque nunca hubiese hablado lo suficiente del tema. A estos amigos, los más íntimos, no era necesario que Guglielmo les repitiera sus frases, dado que lo conocían perfectamente, lo que resultaba, para él, un gran alivio al no tener que comenzar la charla desde el principio. Remarcó que la ruptura con Romina había sido solo por el tatuaje en su hombro izquierdo. Y si alguno de sus amigos hubiese conocido la anécdota de su padre Camilo, con su amigo Joaquín, no dudaría en aseverar que su rechazo al tatuaje había sido influenciado por el temor de su padre a tener un hijo homosexual. Con ese criterio en cuenta, Guglielmo imaginó la frustración que le deviniera estar al lado de una mujer lesbiana. Pero esto no lo llegó a comprender en su totalidad. Y, posiblemente, quien así lo creyera, tuviera razón. Durante los días que siguieron salió a caminar por las tardes, intentando olvidar lo que pudiera llegar a suceder, lo que creyeran sus amigos, lo que le había contado su difunto padre, durante aquel almuerzo del domingo,
con el tatuaje en el hombro izquierdo de Romina y sus ampliaciones hacia el cuello. Y, tal vez, hacia otros lugares de su cuerpo. Saludó a Emilio, un vecino que nada supiera acerca de la pérdida de su voz. Le contó, como pudo, que, de la noche a la mañana, le había aparecido esa disfunción. Emilio opinó que fuera algo pasatista, que, en cuanto menos lo esperara, se restablecería solo, por completo. Provisto de esta idea, que resultó ser toda una revelación, se mantuvo casi en vigilia, con suma paciencia, durante el desenvolvimiento de los siguientes días, aguardando un resultado satisfactorio. Pero lo único que consiguió, estando solo, en su casa, fue recordar a Romina. Una noche tormentosa la soñó. Estaba frente a él, y tenía, en su mano derecha, un pincel y, en la otra, un gran frasco de tinta negra. La vio mojar el pincel con suficiente tinta y pasárselo por el rostro, hasta dejarlo por completo negro. Una vez culminado, se acercó, con intenciones de darle un beso. Guglielmo retrocedió, espantado, consiguiendo caer de la cama, despertándose en el suelo. Y este pequeño accidente lo devolvió a sus 32 años, cuando su padre se cayera de una escalera, en un intento de reparar el techo de la casa. Camilo no sobrevivió a la caída, golpeándose la cabeza sobre un gran macetero de cemento que tenían como adorno, en el frente de la casa. Escuchando los gritos de los paseantes, curiosos y vecinos, en pedido de auxilio, salió, encontrando el cuerpo de su padre sin vida, echado sobre la acera. Varios vecinos intentaron ayudar, pidiendo una ambulancia. Entre ellos, reservando cierta distancia, descubrió a Joaquín, con su cuerpo voluminosamente afeminado, guarecido tras unos arbustos, como para no ser visto. Quedó contemplando la escena por unos minutos, y luego desapareció. Joaquín, salvo en su aspecto físico exterior, nunca había cambiado, manteniéndose siempre en una actitud a la espera que alguien decidiera u obrara por él. Y si se había convencido de operarse, había sido solo porque Camilo le insistiera. Posiblemente el hecho de haber experimentado resultado negativo con la cirugía hubiese catalogado a su amigo como un ser despreciable, aunque nunca lo confesara. El hecho fue que Guglielmo no sintiera pena por su fallecimiento, pocos meses luego que el de su padre, debido a una sobredosis en su diaria inoculación de la droga que lo mantuviera masculinamente activo. Fueron cosas ciertas, acontecidas hacía muchos años atrás, y que ahora reflotaban como fragmentos náufragos entre restos de recuerdos. Así también volvió Romina, y él no entender la causa que le despertara un rencor adormecido, el haberse hecho un simple tatuaje. Guglielmo estaba al borde de convencerse de no saber cuántos años más le quedaban de vida, y esa condición egoísta de encontrarse solo ante su propia muerte le provocaba incertidumbre. Al despertar, viendo todo con más claridad, de acuerdo a los pensamientos reunidos durante los días pasados, se levantó y fue a mirarse al espejo del cuarto de baño. Practicó las vocales, las consonantes, pero ninguna de ellas emitió sonido alguno, escuchándose apenas silbidos, débiles corrientes de aire exhalado pero que no lograban conformar la más mínima oración. Tomó, con sus manos, su cuello, masajeándolo hasta enrojecer la piel. Golpeó su pecho con sus nudillos, provocando espasmos de tos, mas tampoco hubo suerte. Debía aceptar la pasmosa realidad de haber perdido, por completo, el habla. Debería emplear el lenguaje de los sordomudos, comenzando a aprenderlo ya mismo, no había tiempo que perder. Se lavó, se perfumó y se colocó su mejor traje. Saldría a la calle, a enfrentar el mundo, no importaba que no pudiera comunicarse verbalmente, llevaría un anotador y escribiría todo, los saludos a sus vecinos, los pedidos al almacenero, las galantes atenciones a las hermosas señoritas que pasaran. Todos deberían entender que Guglielmo no había perdido su condición de buen amigo.
pero el destino le había reservado una última sorpresa. Allá, caminando por la acera de enfrente, iba Romina. Y ella también lo vio, y alzó su mano, para saludarlo, y con una sonrisa en los labios parecía perdonarle el hecho de haberla dejado solo por un pequeño tatuaje en su hombro izquierdo. Y ahora llevaba sus mejillas cubiertas con un tinte negro, como si fuera parte de un gran tatuaje, otro, que, de seguro, cubriría todo su cuerpo. La alegría inicial de Guglielmo se tornó en angustia plena. Llevó su mano a su pecho, tratando de mitigar el punzante dolor que de él brotara. Eligió el remanso, la quietud y la seguridad que le proporcionó el suelo, quedando su mejilla recostada contra el cemento de la acera y no perdiendo de vista a una Romina que ya era casi irreconocible. Lo último que vio fue su ansiedad en cruzar pronto la calle, corriendo a atenderlo. Guglielmo no pudo emitir sus últimas palabras, solo una débil y última bocanada de aire que escapó de sus pulmones. Sus amigos más íntimos dijeron que les pareció ver a Romina, a lo lejos, entre la arboleda del cementerio, pero que nunca se acercó a darle el último adiós a Guglielmo. Durante la ceremonia, permaneció en la distancia, oculta entre las lápidas. Y con un pañuelo se tapaba el rostro, evitando que vieran el tinte negro que lo cubría.